seguit, perquè avui ja veuran que tindran un programa en el que podran dir la seva i, evidentment, un de vostès se'n recorden que ahir vaig parlar amb una senyora que es diu Enriqueta, de Cornellà, i li vaig convidar al programa. Doncs la Enriqueta ha vingut avui al programa. Ja la veran d'aquí un moment. De moment, aquest és el sumari. Aquest programa cada tarda rep moltes trucades, i vostès ho saben millor que jo, que volen participar. Doncs entre les trucades que vam rebre ahir, volem destacar aquesta. En la manifestación de ayer me juego el cuello que el 53% de la gente que había era castellano parlante. Y quiero hacer una llamada a los castellanos parlantes. Los van a utilizar como nos utilizaron a los castellanos parlantes hace 30 años. Yo en los años 70 salí a la calle para luchar por el estatut, por la amnistía y por infinidad de cosas. Cuando se llegó y se consiguió, a base de muchos esfuerzos, porque una de las veces me rompieron la cara, se consiguió, la burguesía catalana se apoderó del poder. Y nosotros nos han utilizado como mano de obra barata. Nos han metido ahí. ¿Cuánta gente hay en las instituciones políticas en Cataluña que lleven el apellido de Rodríguez, de García, de Pérez y de todo? Ninguno. Y la señora Ana Simón que no se sonría, porque yo con ella he debatido alguna vez. ¿De acuerdo? Solamente les puedo decir eso. Y ahora pasará lo mismo. Nosotros hemos luchado en Cataluña por todo. Y nos han engañado, nos han utilizado como mano de obra barata. Però qui li ha enganyat a vostè? La burguesía catalana, los estamentos que hay en el poder. Hombre, y tanto. Cuando quiera se lo discuto. Hombre, por favor, usted más o menos es más joven que yo. Pero yo me las he jugado muchas veces en la calle. Y ahora nos quieren utilizar. Yo he hablado esta mañana con gente que estuvo en la manifestación y sabe que dicen que habían ido a la manifestación porque les han dicho que van a conseguir más dinero, que van a tener los jubilados más dinero, que van a haber más dinero para nosotros. Eso es mentira, porque una de las cosas que no han hecho es contar la verdad de la secesión de España. Molt bona tarda i benvinguda, senyora Enriqueta Rodríguez. Buenas tardes. Ahir estava a casa seva i avui també està a casa seva, perquè realment aquest programa és com si fos casa seva. Sí, aparte yo lo veo cada día que puedo y sí, me siento muy a gusto. Bueno, pues anem pel tema. A veure, vostè hi va trucar i va dir que... Es que es verdad. O sea, en los años 70 tú salías a la calle, estudiabas, estabas trabajando, porque entonces hay que hacer constar que entonces no había universidad de tarde, había solamente universidad de mañana. La gente que teníamos que trabajar de mañana teníamos que ir a academias a prepararnos para luego ir a la universidad a examinarnos. O sea, es que es triste. Y sin embargo tenías ganas de salir y tenías ganas. Yo me acuerdo cuando en el año, parece que fue en el, no sé si fue en el 71, no sé cuándo se cambió, que fue cuando se cambió un poco la ley de educación, que fue el Villar Palasí, me parece que fue el famoso Villar Palasí, que hubo un cambio. Bueno, y hubo unas manifestaciones aquí en Cataluña horrorosas. I ara estem en un canvi? Y ahora... ¿Usted cree que estem en un cambio a Cataluña? Lo que estamos haciendo es retrocediendo 50 años. Claro, es que no hemos avanzado, pero con la crisis que nos ha venido, nos hemos encontrado, yo estoy decepcionada de los políticos catalanes, del señor Rajoy allí, de todos los políticos, de todos. Porque parece mentira que ha tenido que venir una crisis como la que ha venido para que nos diéramos cuenta de que España, les voy a contar un cuento. Nosotros, Franco murió y heredamos, sabía que yo, una masía. La masía es España, ¿vale? Sí. Una gran masía, vieja, con canales, con goteras, y en lugar de hacer y decir, bueno, pues vamos a empezar por los cimientos de una casa que en un estado es la educación, ¿vale? No se hizo eso. Lo que se pensó fue poner parches, bonitas cortinas, mármoles aquí... Bueno, van fer las autonomías. Sí, vale, pero... Eso, yo diría que es lo único que se puede salir de... Bueno, ¿vale? Porque lo que hicieron con eso es sino que la política estuviera más cerca del ciudadano, ¿vale? Pero hicieron eso, pero perdieron lo que es la base de todo un país, que es la formación. Vostè ahir per telèfon es va carregar la burguesia catalana. No sé per què, li ha fet alguna cosa a vostè. No, bueno, ¿Y qui son la burguesía catalana? Mire, la burguesía, en Cataluña hay, que ya lo decía el Millet, 400 familias que son las que mandan.
Esas 400 familias nunca se sabe, pero claro, desde hace 30 años o 35, esas 400 familias han tenido hijos, nietos, paranietos y de todo. Entonces, claro, eso ya está muy extendido. ¿Quién entró, por ejemplo? A nosotros nos ha traicionado el Partido Socialista. La izquierda, resulta que la izquierda, lo que era el PSU en Cataluña, Partido Socialista Unificado de Cataluña, esa era la izquierda de aquí. Esa izquierda desapareció. Y vinieron pues todos los Maragall, los Serra, los otros, que fueron los que se subieron al poder. Y aquí no os preocupéis, que ahora ya hemos ganado, nosotros estamos aquí, nosotros somos papá Estado, no os preocupéis, vosotros a trabajar, que es lo que os corresponde. Y nosotros dijimos, bueno, pues esta gente estará más preparada que nosotros, pues vamos, nosotros ahora a estudiar, trabajar, y para el día de mañana, y ya está, y hacer país. Sí, sí. Y después llegas ahora y te das cuenta, y no, con el paso del tiempo. Mire, yo le voy a decir, yo he votado a Pujol. Y usted me dirá, ¿cómo es posible que haya votado a Pujol? Sí, yo he votado a Pujol, porque yo en aquellos momentos pensaba que si en Madrid estaba el Partido Socialista, era mejor que estuviera aquí un partido que no tenía nada que ver con él, porque es una manera de conseguir porque si el Partido Socialista está allí, el Partido Socialista está aquí, yo soy primero, yo mando y tú callas. Bueno, pero usted me ha dicho que la Esquerra era el Partido Socialista. Sí, pero entonces, bueno, pero el Partido Socialista, ya la Esquerra era el partido, y es lo que nos han traicionado, porque la izquierda era la que aglutinaba a toda la gente que éramos castellanoparlantes en Cataluña. Los ha aglutinado hasta que llegó un momento, hace 7 años, 8 años, llegó el señor Maragall, que yo lo voté. Y resulta que llega al poder, salía con él, que ahí Esquerra lo hizo estupendamente, tengo que quitarme el sombrero, porque Esquerra podía haber pactado con Convergencia y Unión, porque en realidad ganó Convergencia y Unión, pero Esquerra fue más lista. Sí que en sabe usted de cosas. Le agrada la política. Sí, molt. Y la economía. Ya. Y entonces, ¿qué hizo Esquerra? Esquerra cogió y dijo, si pacta con Convergencia y Unión, vamos a tener en contra al Partido Socialista, al PP, que esta gente, pues, ¿qué van a hacer? Pues defender a los que tienen que defender. Pero ¿y si pacto con el Partido Socialista y lo hago a este señor presidente de la Generalitat? ¿Al seu alcalde? ¿Era el seu alcalde? Sí, no, el Maragall primero. Mire, yo cada vez que veía al Carol Rovira con la llave, me entraban... Mira, iba a decir un disparate. No, que si no nos multan. O sea, me entraba algo porque era que era superior a mis fuerzas. Però tot això és la història recent, la veritat, i ara estem en un moment que vostè... En que, mire, hoy mismo, el alcalde de San Climent le ha dicho a Convergencia y Unión, al señor Mas, señor Mas, hay que hacer pedagogía en el Baix Llobregat, porque hay un caladero de votos que son 800.000 votos, que es de donde saca el Partido Socialista y el Partido Izquierda Unida. Y hay que hacer pedagogía para acercar a esta gente a que nos vote por la independencia. Ya nos están utilizando, solamente quieren nuestros votos, no quieren nada más. Después, mire, yo leí hace... Però això ahir parlava vostè dels castellanoparlants, claro, no? Porque els volen només... Nada más para el voto. Es que no lo quieren. ¿Y ahora volen per quin voto? ¿Per la independencia? Hombre, claro, ya lo ha dicho este señor, que este es de CIU, pero también es independentista, pero ahora según resulta, Convergencia y Unión no era independentista, pero ahora se ha hecho independentista. Supongo que en las próximas elecciones, cuando las convoque, tendrá que poner en su programa que él va por la independencia. O sigui, vostè ha notat un canvi en Convergencia y Unión. Yo he notado, hombre, un cambio, pero si ya se ve, sí. Digamos que esto también ha sido una manera de quitar los problemas de la gente, o sea, que la gente no piense que nos están quitando derechos que nos había costado muchas cosas. Lo mismo que en Madrid, que si la prima, que yo estoy de acuerdo, porque yo sé un poco de economía y sé que estamos hasta aquí, no hay dinero, hay que renovar las deudas, hay que bajar el déficit. Pero es lo del Bolinaga. Para mí me parece atroç. Si ara en parlarem, nosaltres en parlarem ara, serà el primer punt aquí. Però no es despisti, que ara estem amb la independència. Pues esto I diuen, però és que diuen que s'anirà millor amb la independència aquí a Catalunya, anirem millor. ¿Ah, sí? Ah, no, yo es lo que diuen, ¿eh? ¿Ah, sí? Mire, yo leí hace 4 o 5 años y no puedo decir que fuera un político, porque no lo sé, no me acuerdo. Le hacían una entrevista a alguien y le preguntaba, o sea, leído eso en el periódico, y le preguntaba al señor, bueno, ustedes quieren, si Cataluña es independiente, ustedes saben que en Cataluña hay mucha gente
que no quiere la independencia. Dice, y a lo mejor estamos hablando de un 50 o un 52%. Si se consigue la independencia, aunque sea con un 50%, ¿qué pasará con ese otro 50% que no quiere la independencia? Contestación de la persona a la que estaban entrevistando. Yo no me acuerdo si era un político, si era uno de estos paniaguados a los que les dan tantas subvenciones y que luego salen, sí, Unión Cultural, la Cámara de no sé qué de Cataluña, los otros de no sé cuánto, bueno, no sé si era. Y dijo, mire, ¿Cómo le los daremos... ha llamado? ¿Paniaguado? Paniaguado, sí, porque viven de las subvenciones. No se levantan cada día a las 6 de la mañana a trabajar, o no están trabajando como aquí estos chicos. ¿O usted que dice que esta mañana ha ido a no sé dónde, no de las clases, lo otro? No, estos señores no se tienen que preocupar de eso. Si luego le llega la subvención de la Generalitat, del Departamento de Treball, del Departamento de Educación, del Departamento de... Y tienen dinero a punta pala, tienen salarios buenos, tienen... Y los demás nos estamos comiendo el coco para poder llegar a fin de mes. Y todo esto es una manera de... Bueno, voy a contar eso. Y le dijo, no, nosotros lo que se hará en Cataluña, esto lo decía un señor, no puedo decir que fuera un político, ni sé qué, no me acuerdo. Dice, se le dará a las personas que no quieran la independencia, se les dará unos 10, 15 años para que se adapten. Y si no, pues tendrán que emigrar. Y yo pensé, mara meva, pues esto es como el fascismo de Hitler, ¿no? Que te tenías que salir corriendo los judíos porque si no le ponían la pegatina. Hombre, yo creo que a qué punto se arribaría. No, bueno, yo, mire que le diga, yo ya llevo muchos años trabajando, haciendo muchas cosas, bueno, aunque ahora ya no trabajo porque, bueno, la crisis también me ha llevado al paro a mí. Però vostè ha dit avui aquí, aquesta tarda, al Catalunya Opina, una frase que crec que és interessant, perquè diu els castellanoparlants del Baix Llobregat ens volen i volen el nostre vot per la independencia. Ah, eso mateix. Si es que ya... Este señor, hoy lo he leído en el periódico, no sé si es en El Mundo, donde viene un parrafito así pequeñito, que a veces estas cosas, y dice, el alcalde de San Feliu, de San Climent, de Llobregat, le dice a Artur Mas, porque decía este señor, que hay que hacer pedagogía en el Baix Llobregat, porque en el Baix Llobregat hay un caladero de votos de 800.000 votos, y eso es importante y eso solamente se consigue haciendo pedagogía y engañando a la gente, claro está, porque diciéndole a la gente la verdad, y luego está lo de la independencia. Yo, mire, fui... Enriqueta, si hagués un referéndum aquí a Catalunya, un referéndum de veritat, sí. ¿Yo qué votaría? No. ¿Vostè votaria que no? No, seguro. Yo estoy segura... I creu que hi hauria molta gent que votaria que no? Y yo estoy segura que habría mucha gente que votaría. Perquè vostè viu aquí al Baix Llobregat. Sí, yo vivo en Cornellá y me conozco a la gente de Cornellá y me conozco mucha gente y la gente está pues muy cabreada. Ha ido mucha gente porque estaba muy cabreada con los recortes, había mucha gente de sanidad, había gente de educación, había bomberos, había policías, había... O sea, la manifestación era una manera de desfogarse. El pueblo, como yo digo, hay que desfogar, que el pueblo salga allí a decir barbaridades, mientras los políticos o la élite está arriba y están diciendo, qué bien me está viniendo esto, mira el señor Artur Mas hoy. A mí me ha dicho, en Madrid. Yo cuando ha dicho, es que llevamos 35 años intentando cambiar el gobierno de Madrid para hacer... Y yo digo, ¿cómo? Pues si todas las 17 comunidades autónomas intentaran cambiar la manera de pensar del gobierno de Madrid, eso lo ha dicho, ¿eh? Mire, no, però ha dit clarament que volia que Catalunya fos un nou estat. Sí, él quiere de Cataluña. Y yo, mire, uno que era de Esquerra y ahora es de Solidaridad, no el Uriel Beltrán, el otro. El López Tena. El López Tena, sí, que yo con ese tuve una agarrada también Granollers. ¿sí? Sí, porque me dijo que yo era... de Convergència abans, el senyor López Tena. Pero después pasó a Esquerra. Bueno, si és que aquesta gent passen d'un lloc per un altre. Sí, cada día se levanta y se pone una camisa nueva. Sí. Bueno, pues estaba hablando y yo le dije, hablaba de la independencia, no sé qué, y yo le dije, oiga, pero antes de hablar de eso tienen ustedes que decirle a la gente, mire, si hay independencia hay esto y esto, vamos a tener esto de bueno, y de malo puede pasar esto y esto. ¡Nada! Oiga, no nos costará un duro. No nos costará. Y yo le dije, bueno, que me dijo que yo era una nouvinguda. Y yo entonces le dije, ¿y usted también porque usted es valenciano? Sí, es veritat que... Y me dijo, se quedó parado. Y dijo, sí, no, claro, sí. Y yo le dije, después de yo llevar aquí 40 y pico de años, ¿usted me va a decir a mí que yo soy una nouvinguda? Vamos, hombre, por favor. I les seves amigues què li diuen de tot això que està passant ara a Catalunya? Mis amigas, sí. La mayoría, opinan como yo.
Tengo gente que, bueno, una amiga que tiene una botiga, una amiga que me ha peinado, otras amigas que tengo de otra manera, y la mayoría, porque son amigas, son castellano parlantes. No, que también tengo catalanas. I té fills? Vostè té fills? Sí, tengo una niña, una hija. ¿Y qué piensa ella? Mi hija se mantiene al margen. Mi hija no es nacionalista, no es independentista. En mi casa se habla catalán-castellano, mi hija habla con mi marido catalán y conmigo castellano. Sí. Y como lo hemos practicado desde siempre, aunque yo hablo catalán. Sí. Bueno, Enriqueta, ja veu, jo ahir quan la vaig escoltar, la vaig convidar i vostè li agraeixo molt perquè em va dir vindré i ha vingut. Hombre, claro, moltíssimes gràcies. I per què veu aquest programa, el Catalunya Opina, vostè? Per què veu? Porque considero que es uno de los programas donde puedes entrar y decir lo que te dé la gana. Mire, entra per telèfon i arriba fins aquí i tot, imagina't. No, ja he entrado yo otras veces, Molt bé. Enriqueta, doncs moltes gràcies. El dia que vulgui, vostè ens truca i ens diu vull seure a la taula i la porto aquí a los convidats. No, a mí cuando usted quiera llamarme, me llama si quiere y yo vengo. Si a mí no me importa. La trucaré un altre dia, però amb els convidats, Sí, si a mí no me importa. Yo, bueno, hay algunos alguna preferència amb algun convidat en especial? O no vol seure amb algú en especial? No, yo no. Usted no le da una porra. Yo me hablo con todo el mundo, yo soy muy demócrata. Vale, pues ja la posaré amb el professor Caja. Hombre, tanto me está poniendo con el profesor que no, que comparto muchas de las cosas como con el señor Segura también, ¿no? Pero bueno, también comparto otras cosas con otras personas, o sea, no siempre es así. Enriqueta, ens veiem aviat. Moltes gràcies, que tinc una bona tornada cap a Cornellà, d'acord? Sí, pues nada. Muchas gracias por haberme invitado. Gràcies a vostè. Y desde aquí saludo a toda la gente de Cornellà. Perfecte. Doncs també li enviem una salutació a tota la gent. Que Cornellà es una ciudad que tiene muchas cosas buenas, pero que la gente no la conoce, porque piensan que es una ciudad dormitorio, y es mentira. Pues ja vindrem un dia. Bueno, pues ja... Ja marxa vostè, ja se'n va, no? Sí, me'n vaig a casa y ya lo veré. I què farà ara a casa seva? Yo, nada, me sentaré al sofá y lo veré. Està bé. Y si veo alguna cosa, pues intentaré conectar por teléfono e intentaré hablar. Que no me dejan, pues bueno, otro día será. Doncs moltíssimes gràcies, de veritat, Enriqueta. Gràcies, De nada. Que tingui una bona estada. Bueno, chicos, gracias, Hasta luego. Fantàstico. És com estar en casa, Sergi. Ja t'ho he dit jo. Si és que és la tele que hem de fer nosaltres. Perquè és la tele de veritat. És aquesta. La senyora ve, truca per telèfon, ve avui aquí, parla amb mi i diu, bueno, chicos, ja està. Jo ja dic que no votaré la independència, que els castellanoparlants ens volen al Baix Llobregat per agafar el vot de Convergència, per anar cap a la independència, i ja està. La senyora s'ha explicat. Aquí fem això en aquest programa. Ens expliquem uns d'una forma, altres d'una altra. Què anava a dir?